Buenas tardes, mi nombre es Óscar Eduardo Sandoval Vera y hoy estaré encargado de coordinar este ameno conversatorio, donde tendremos 3 invitados muy especiales como lo son los estudiantes Emanuel Ortiz, Leandro Lozada y Brandon Huaca. Hoy estaremos tratando el tema de sociedad económica mixta y con él todas sus características y puntos que se despliegan de este. No menos importante mencionar que estaremos acompañados de un excelente auditorio como lo son los estudiantes de Derecho y la docente encargada de la materia, Eliana Constanza Tello Zambrano. Ahora bien, tenemos que estar pendientes porque al finalizar tendremos la posibilidad de solventar cualquier duda. Muchas gracias y empecemos. Como sabemos, las sociedades tienen diferentes formas de afrontar situaciones adversas, económicas o desiguales. Una de ellas es la sociedad de economía mixta. Entonces me gustaría que comenzáramos dando una introducción conceptual de esta. Así que el estudiante Brandon Huaca, cuéntenos, ¿de qué trata de manera general la sociedad de economía mixta? Bueno, las sociedades de economía mixta son aquellas entidades autorizadas por la ley, las cuales están constituidas por capital, aportes estatales y privados. Estas sociedades son creadas con el propósito de financiar actividades industriales o comerciales. Se define como un medio de colaboración entre el Estado y los particulares. Además de esto, en el derecho comercial existen las sociedades de economía mixta, las cuales se encuentran catalogadas como un tipo de sociedad caracterizada porque el capital de éste se encuentra conformado por aportes estatales y privados, es decir, que en estas hay participación del Estado y no aportes meramente privados. En el Código de Comercio, en el artículo 461, define a las sociedades de economía mixta de la siguiente manera, y en su primer inciso señala: son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. En el artículo 4 de la Ley 489 de 1998 nos habla de que estas entidades son un instrumento utilizado por el Estado para satisfacer la función administrativa, pues se busca el bienestar y el abastecimiento de las necesidades de la población, por lo que se evidencia la importancia del interés general. Entonces decimos que en una empresa mixta hay participación del Estado, ¿sí? En estas sociedades, además de la participación de los particulares, ya que esta es la principal característica de la sociedad mixta, ¿sí? Resulta claro que a partir de dicha sentencia, sentencia C953 de 1999, las sociedades de economía mixta son aquellas que crea, autoriza el legislador, ¿sí? Esto pues en un orden nacional. Las asambleas departamentales o los consejos municipales y distritales, y cuyo capital se compone de aportes distintos de inversiones temporales de carácter financiero, ¿sí? Estos pues efectuados tanto por particulares como por entidades públicas de cualquier tipo, independientemente del porcentaje o grado de participación que el Estado tenga en dicho capital. Muy interesante el concepto que se nos brinda, ya que nos ayuda a ubicarnos de manera general en el tema. Ahora bien, quisiera que el estudiante Leandro Lozada Silva nos hable de esta historia, estos antecedentes históricos de la sociedad de economía mixta. Bueno, la sociedad de economía mixta se originó en países europeos y alcanzó un mayor auge pues durante la Segunda Guerra Mundial, cuando pues empezó a hacerse aplicación de ella. Fue especialmente en Francia y pues a partir de la explotación de la energía eléctrica, la navegación fluvial y marítima y por último pues en el transporte ferroviario. En Colombia pues aunque existía pues con anterioridad la reforma administrativa de 1968, fue a partir de esta cuando pues tomó mayor auge y mayor expansión pues dentro de nuestro panorama jurídico.
y pues tecnificando así la aspiración pues estatal tendiente pues a estimular el esfuerzo de los comerciantes privados en el campo de la economía. Es necesario sin embargo aclarar que no toda colaboración o ayuda del Estado a los particulares pues implica una sociedad de economía mixta, y tampoco hace pues que exista una sociedad mixta. Cuando el Estado debe recibir alguna contraprestación para las subvenciones o las ventajas que otorga alguna sociedad comercial, sino que la simple inversión de capitales por parte del Estado en una compañía comercial sin influir en su configuración jurídica o acta de constitución pues no otorga la calidad de sociedad mixta. Es necesario que pues además de la inversión estatal en el ente societario, en un guión a los particulares pues haya una conspiración estatal en la administración del ente, debiendo formalizar simultáneamente ambas situaciones en el tiempo y en el espacio para que pueda hablarse de una sociedad de economía mixta. Excelente aporte de parte del estudiante Leandro Lozada Silva. Como la humanidad es cambiante, puede que sigamos evolucionando en muchos aspectos, entre ellos las sociedades de economía. Las leyes ayudan a regular la convivencia social, darle soporte teórico a las personas para saber qué hacer en caso de tener dudas acerca de cualquier tema. De allí la importancia de conocer las bases o soporte legislativo de un tema importante como lo mencionaba en este conversatorio. Ahora me gustaría que el estudiante Manuel Ortiz contara qué sustento legislativo colombiano conoce usted que contextualiza el tema de sociedad de economía mixta. Bueno, dentro de la legislación colombiana hay mucho tipo de jurisdicción encargada de regular ese tipo de sociedades como la sociedad de economía mixta, pero en este caso me voy a referir a tres en específico. Bueno, la primera es el artículo 97 de la ley 498 del año 1998, donde nos da la definición que una sociedad de economía mixta es un organismo autorizado por la ley constituido bajo la forma de sociedad comercial, con aportes estatales y aportes de capital privado. Este tipo de sociedades desarrollan actividades de naturaleza industrial y comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo que haya una excepción consagrada en la ley. Bueno, como segundo punto tenemos el artículo 461 del Código de Comercio, donde nos da la definición que las sociedades de economía mixta son sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Las sociedades de economía mixtas se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo que haya una disposición legal en contrario. Bueno, como último tenemos el artículo 150 de la Constitución Política, en este caso su numeral 7, que eso se encarga de dar como más una definición más hacia la función la función que cumple el Estado o el capital del Estado dentro de la sociedad, donde define que es una estructura de la administración nacional en donde tiene la función de crear, suprimir o funcionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades de orden nacional, señalando sus objetivos y estructuras orgánicas, donde reglamenta la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía. Bueno, asimismo crea o autoriza la constitución de empresas industriales, comerciales del Estado y pues como en este caso las de sociedades de economía mixta. Gran aporte al tema brindado por el estudiante Manuel Ortiz. Prosigamos ahora con el estudiante Brandon Huaca, que nos dirá a qué se sujeta esta sociedad de economía mixta. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario. Además de esto, cuando en las sociedades de economía mixta los aportes estatales sean del 90% o más, estas se someterán al régimen de las sociedades comerciales e industriales del Estado. Su creación debe ser ordenada o autorizada por la ley cuando se trate de sociedades del orden nacional.
o también por las ordenanzas departamentales, por acuerdos municipales o distritales y en los casos de sociedades de estos niveles de administración. Estas sociedades tienen personería jurídica y además de esto también tienen una autonomía administrativa y financiera. Como consecuencia de ello, sus activos y rentas no forman parte del presupuesto general de la nación, pero sus excedentes o utilidades significarán recursos de capital para la nación según sea el porcentaje de participación o proporción de capital de dichas compañías. Muchas veces ignoramos esta legislación, la cual nos permite tener una mejor orientación del tema. Así que muy importante lo que nos acaba de mencionar el estudiante Brandon. Prosigamos ahora con el estudiante Leandro Lozada, el cual nos comentará cuáles son las ventajas y desventajas de una sociedad de economía mixta. Bueno, existen varias ventajas dentro de este sistema, los cuales pues generan su existencia y una buena ejecución, tales como son pues la mayor libertad en las empresas para la administración de sus negocios, los productores más eficientes reciben un beneficio y pues mayores recompensas, una innovación constante para satisfacer las necesidades del comprador, una disminución de las desventajas efectuadas por la economía del mercado pues debido a la intervención del Estado, también pues más variedad de elecciones para compradores y consumidores, ganancias similares y controladas entre los mercados, un aprovechamiento de las ventajas de la economía del mercado, pero pues también existen unas desventajas, los cuales pues son que la economía mixta posee pues la desventaja tal como pues la que voy a detallar a continuación. Pues para que el sistema funcione correctamente se requiere de un gran control y equilibrio entre las partes relacionadas. El sector privado representa pues incertidumbre respecto a las intromisiones del gobierno en sus pues operaciones y negocios, los cuales pueden generar especulaciones del mercado. También en la economía mixta pues los impuestos suelen ser altos, ya que el gobierno pues busca garantizar sus ingresos, y también pues la falta de control por parte del Estado podría pues llevar a un desembalse económico. Excelente aporte de Leandro. Sigamos adentrándonos en este mundo de la sociedad de economía mixta, así que el estudiante Brandon Huaca nos hablará de cuáles son los requisitos legales para la constitución de una sociedad de economía mixta. Bueno, las sociedades de economía mixta son de creación o autorización legal, en donde la norma que le da nacimiento debe ser entendida en un sentido formal, pues es ley por su origen y contenido, no siendo general y abstracta, sino particular y concreta. Una vez hecha por el legislador, esta concreción debe dejarse en claro que se mantiene la regla según la cual para la constitución de una sociedad de economía mixta debe mediar autorización legal y establecerse su carácter de nacional, departamental, distrital o municipal, así como su vinculación a los distintos organismos para ejercer sobre ella un control. Todo esto implica una concatenación concreta de normas dirigidas a un mismo objetivo. Para su formación, las sociedades de economía mixta deben ajustarse, además de la ley de su creación, a las reglas que gobiernan el contrato social con las limitaciones señaladas por la Constitución y la misma ley. Además de esto, deben concurrir la voluntad oficial por medio de las entidades públicas participantes y la del sector privado, ya que de acuerdo con el artículo 101 del Código de Comercio, para que aquel sea válido respecto de cada uno de los asociados, se hace necesaria la presencia de una capacidad legal y un consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo, y que las obligaciones que se hayan contraído tengan un objeto o una causa lícita.
Además de esto, se hace un señalamiento en el sentido de que, al igual que en los otros tipos de sociedades, pues también reconocidas en nuestra legislación, una vez conformada la sociedad de economía mixta, se le considera distinta de los socios individualmente considerados. Muchas gracias, Brandon. Otro punto muy importante que hay que mencionar son los aportes estatales que se dan, y para ellos tenemos la intervención del estudiante Manuel Ortiz. Bueno, y para darle respuesta a la pregunta de mi compañero Oscar, voy a dirigirme hacia el artículo 463 del Código de Comercio, donde nos indica los aportes que el Estado da en este tipo de sociedad de economía mixta. Bueno, los aportes estatales podrían consistir en ventajas financieras como primer punto, como segundo punto, ventajas fiscales y garantías de las obligaciones de la sociedad a la hora de la suscripción de los bonos que la misma emita. También podría arreglar auxilios especiales y podrá aportar concesiones si el mismo lo decidiera. Bueno, los aportes de la sociedad de economía mixta consisten en beneficios que el Estado puede otorgar, según su carácter positivo, encontrarlo en el artículo 463 del Código de Comercio. Para esto es necesario que haya un requisito previo de que la sociedad de economía mixta esté constituida y que el aporte del capital del Estado no supere al más del 90%, es decir, que el otro tipo de capital privado tenga más de un 10% y no deje que el Estado tenga toda la carga o toda la responsabilidad. En caso de que haya más del 90%, este régimen de sociedad comercial pasará a ser industrial netamente del Estado. Bueno, trataré de enfocarme en las actividades o las garantías de las obligaciones que ofrece el Estado en la sociedad. Bueno, su objetivo consiste en la realización de actividades industriales o comerciales. Por tal razón, se trata de sociedades comerciales que deben constituirse mediante la celebración de un contrato de sociedades. El cumplimiento de los trámites y requisitos previstos en el Código de Comercio según el tipo de sociedad que se trate, en este caso la sociedad de economía mixta. Ese tipo de garantías se refiere como a las obligaciones que adquiere un tercero a un garante de cancelar la obligación del deudor en el evento de que éste incumpla al acreedor. Aquí, como las más representativas, son la fianza, la solidaridad y el aval, demostrando que el Estado brinda muchas garantías a la hora de constituir este tipo de sociedades. Muy acertado lo dicho por el estudiante Manuel. Prosigamos hablando acerca de cuáles son los controles que intervienen en una sociedad de economía mixta por el estudiante Brandon Waka. Bueno, específicamente la ley prescribe que las sociedades de economía mixta están sometidas a la vigilancia de la Contraloría y que la forma del control fiscal dependerá de la participación del Estado en el capital de la compañía. Excelente intervención por parte del estudiante Brandon Waka. Como sabemos, todo tema tiene subdivisiones que permiten estudiar determinado concepto de manera más específica. La sociedad económica mixta no se escapa de esto. Para ello, el estudiante Leandro Lozada Silva nos nombrará los 3 tipos de sociedad de economía mixta que existen. Bueno, como ya se ha dicho a lo largo de este conversatorio, pues las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley que están constituidos bajo la forma de sociedades comerciales que son con aportes estatales y de capital privado y que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conformes a las reglas del derecho privado y salvo a las excepciones que consagra la ley. Existen varias clases, ¿no? Está primero de orden nacional, que se crea por medio de la expedición de una ley que autoriza la participación estatal y posterior a la celebración de un contrato de sociedad de tal manera que concurra la voluntad pública con la voluntad privada.
También está pues de orden departamental, que se da pues por medio de las ordenanzas. Se autoriza pues la creación de estos entes económicos mediante pues la celebración de un contrato de sociedad, y el cual queda restringido pues de acuerdo a lo que dispongan en las ordenanzas. Y por último pues está de orden distrital o municipal, que este se da por medio de acuerdos donde se autoriza la creación pues de estos entes económicos mediante la celebración de un contrato de sociedad, el cual pues queda restringido en base a lo que se disponga en el acuerdo. Todos estamos agradecidos con la información brindada hasta ahora. De todas formas, queremos seguir aprendiendo de un tema tan interesante como este, así que prosigamos estudiando de manera breve quiénes pueden ser socios de esta sociedad, valga la redundancia. Bueno, y para responder esta pregunta, voy a dar como un concepto sobre los participantes que intervienen en esta sociedad. Bueno, lo primero que hay que decir es que para que se constituya esta sociedad, el mínimo de participantes son 2, o de socios. Bueno, toda sociedad de economía mixta podrá constituirse con 2 o más socios. Partemos de ahí. Pues como hemos dicho durante todo el conversatorio, nos indica que la regla principal es que hayan 2 tipos de socio que aporten 2 tipos de diferentes capitales. Bueno, el primer socio es el Estado, que bajo una entidad estatal descentralizada aporte y se asocie con otro socio que también debe aportar capital. Bueno, el otro socio puede ser una persona jurídica de derecho privado o una persona natural, dando eso un mínimo de 2 socios. Esos 2 tipos de socios participan de esta economía, tanto el gobierno como las entidades privadas. El gobierno cumple una función diferente a la entidad privada, ya que cumple un rol importante en las decisiones económicas, sobre todo en los aspectos relacionados con la educación y la salud. Los precios son determinados a través de la ley de la oferta y la demanda. Bueno, y como el carácter positivo, encontré el artículo 467 del Código de Comercio, donde nos define qué es un aporte estatal y qué es un aporte de capital público. Bueno, se entiende por aportes estatales los que hacen las naciones o las entidades territoriales o organismos descentralizados de las mismas personas. Cuando el aporte lo haga una sociedad de economía mixta, se entiende que hay aporte de capital público el mismo porcentaje o porción que la sociedad aportante tiene. A su vez, capital público estatal dentro de su capital social. Excelentes aportes por parte de los invitados acerca del tema tratado a lo largo del conversatorio, y mejor tratar con este auditorio tan ameno. Muchos agradecimientos a los invitados, los estudiantes de Derecho Emanuel Ortiz, Brandon Huaca y Leandro Lozada Silva, por su información, conocimientos que fueron transmitidos en su mayoría. Mi nombre es Oscar Eduardo Sandoval Vera. Ahora el espacio es suyo, auditorio. Con el fin de solventar sus dudas, estén atentos los invitados y conocedores del tema tratado hoy en día para responder sus preguntas.